Quiero empezar esta reflexión haciendo una pregunta. ¿Quién soy yo? Esta pregunta quizá muchas veces se la hemos hecho al Señor y le hemos dicho, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué viste de mí, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí y no escogiste a otras personas? Es una pregunta muy recurrente dentro de los cristianos. Y nosotros nos preguntamos por qué. Sabemos que el Señor vino a los pecadores, vino a la gente mala, no vino a las personas buenas, perfectas, porque no lo somos. Y hoy quiero hablar sobre un pasaje de la Biblia que se relata en el capítulo 2 del libro de Marcos, en el versículo 3 en adelante, donde nos habla la historia de Leví, o como nosotros lo conocemos, de Mateo, donde este hombre era recaudador de impuestos. Era un hombre no bien mirado por la sociedad, porque las personas que eran recaudadores de impuestos, la gente los veía como estafadores, como personas que se quedaban con parte del dinero, como personas que quizá hacían cosas malas con este dinero, como les digo, se lo guardaban, quizá ocupaban el dinero de la gente y no eran bien mirados dentro de la población. Por lo tanto, Leví o Mateo no era una persona perfecta, no era una persona buena como lo podemos describir, sino que todo lo contrario, era mal mirado por la sociedad. Pero Jesús hizo algo que cambió la vida de este hombre. Nos relata la historia de que Jesús va a donde Mateo, se acerca a él, y de hecho nos dice de que él va a comer con Mateo. Dice de que Jesús va hasta donde este hombre, por lo tanto comparte con este hombre. Y usted va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo la gente criticaba? La historia nos relata esto. Nos relata que Jesús visitó la casa de Leví en el versículo 15 y dice que Leví invitó a Jesús a comer en su casa, pero también invitó a muchos publicanos y pecadores, como él, como muchos de los seguidores de Jesús eran pecadores, como cualquier persona. Por lo tanto, Jesús no miraba la condición de este hombre, no miraba como él era, lo conocía perfectamente, sabía lo que hacía, pero aún así Jesús lo escogió. Y es lo que nosotros no entendemos muchas veces, nos preguntamos, ¿qué me viste, Señor? ¿Por qué yo? Entonces hoy yo quiero que usted reflexione y piense que aunque nosotros muchas veces somos desagradecidos, le fallamos al Señor, el Señor sigue siendo fiel, porque Él es incondicional. Su amor es tan grande por nosotros que no importando que nosotros muchas veces nos alejemos, el Señor siempre va a estar esperándonos ahí. Entonces, usted reflexione de quién es usted, qué tiene usted para ofrecerle al Señor. Y si usted se pone a pensar esas cosas, vamos a llegar a conclusiones, pero tan mínimas, vamos a decir, yo no tengo nada, ¿cierto? Decimos, tengo quizá un hogar, pero el Señor me lo dio, tengo un trabajo, pero me lo dio Dios, tengo la salud, tengo vida, tengo familia, quizá, pero todo lo que yo tengo me lo dio Dios. Entonces, uno se pone a pensar y dice, ¿por dónde? No tengo por dónde pensar qué fue lo que me vio Dios para escogerme. Y lo mismo pasó con este hombre. ¿Qué, qué le habrá visto Dios siendo que la gente lo criticaba? La gente lo miraba mal, lo miraba en menos, como les decía, por ser recaudador de impuestos, por ser cobrador de impuestos. No era bien visto dentro de la sociedad. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice que fue a la casa de este hombre, de Mateo, y estuvo con él. Y ahí también habían escribas y fariseos que solamente criticaban, y ellos, llevados por su religión, que era bastante estricta, que era bastante apegada a la ley, ellos solamente criticaban y le decían a Jesús, le decían, que por qué estaba con ese hombre, como Jesús, o sea, siendo Jesús tan perfecto,
va y está con este hombre y se junta con este hombre. Y eso es lo que ellos no entendían. Nosotros debemos entender que el enemigo de Dios siempre buscará mecanismos para desanimarnos. El enemigo al que nosotros conocemos siempre va a buscar alguna manera de desanimarnos, de hacernos pensar esto mismo que yo le dije al principio. ¿Quién soy yo? ¿Qué me viste, Señor? Y el enemigo va a poner cosas en nuestra mente para que nosotros pensemos lo peor. Y pensemos quizá que yo no soy nada, que en verdad el Señor me mira menos porque yo no tengo dinero, porque quizá yo no tengo una profesión, porque quizá yo trabajo o vivo en el campo y solamente soy temporero, temporera, o quizá no tengo una situación económica muy buena. Y muchas veces nosotros comenzamos a pensar cosas que el enemigo pone en nuestra mente para desanimarnos y para decirnos, mírate, tú no eres nada, el Señor no te va a tomar en cuenta, ¿cómo te va a mirar a ti? O sea, tú eres un pecador, todos los días estás cometiendo pecado, el Señor no va a querer a alguien como tú no le sirves. Y ahí es cuando nosotros debemos distinguir cuando el enemigo nos quiere desanimar, tal como lo hacían estos hombres. Trataban de desanimar a Mateo, a Leví, criticándolo porque como él, que era, como yo les digo, casi un estafador que se quedaba con el dinero, el Señor Jesús estaba con él. Entonces trataron de desanimarlo. Y yo quiero que hoy usted piense, ¿cuántas veces en su vida el enemigo ha tratado de desanimarlo? ¿Cuántas veces ha pasado por su cabeza, por su mente, tantas cosas que nosotros pensamos y solamente nos hacen daño? Y nosotros pensamos y pensamos y pensamos y nos dan vuelta cosas en la cabeza. Y muchas veces nosotros decimos, no, yo no soy digno, no puedo seguir dentro del camino, ya yo no sirvo para estar aquí. O quizá yo no soy coordinador ni predicador, no sirvo ni siquiera para enseñar en la escuela dominical, nunca he hecho una oración dentro de la iglesia. Y así el enemigo trabaja en nuestra mente. Pero déjeme decirle que a Dios no le importa quién usted sea. A Dios no le importa cómo usted esté. A Dios no le importa si usted tiene dinero o si es pobre. A Dios no le importa si usted tiene una profesión, tiene 3 profesiones o no tiene ninguna. A Dios no le importa nada de eso. Si usted se fija dentro de la Biblia, el Señor llamó a distintas personas. Llamó a personas pobres, llamó a personas ricas, llamó a personas como en el caso de Mateo, que era un cobrador de impuestos, que era mal visto dentro de la sociedad. Llamó a Pablo, al apóstol Pablo. Imagínese este hombre que fue perseguidor de la iglesia, que mucho tiempo estuvo persiguiendo a los cristianos y Dios lo llamó. Póngase a pensar en él. ¿Cómo usted va a decir cómo Dios, siendo que este hombre fue perseguidor de la iglesia, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo aceptó, cómo Dios lo perdonó? Esos casos son los que nosotros tenemos para poder recordar que a Dios no le importa nada de esas cosas. En el caso de Pablo, el apóstol Pablo era un hombre que tenía mucha educación, tenía mucha educación en el aspecto de la lengua, sabía muchos idiomas, por lo tanto era un hombre muy educado. Y también tenemos el caso de muchos que eran pescadores. Los pescadores, usted sabe, es un oficio que no se estudia para ser pescador, usted no va a la universidad quizás para ser pescador. Entonces tenemos estos 2 ejemplos claros de que a Dios no le importa nuestra condición. A Dios no le importa quién usted sea. A Dios no le importa su linaje, si usted quizá es hijo de un rey, si usted quizá es hijo de un presidente, si usted quizá es hijo de un médico, o si usted es hijo de un albañil o hija de un albañil, o de un carpintero, o de un recolector de basura. A Dios no le importa nada. Nosotros, como seres humanos, muchas veces tenemos eso de criticar y de poner diferentes niveles por la educación, por el dinero que se gana, por dónde vive, pero el Señor no es así. Y el Señor nos demuestra que a Él no le importa cómo nosotros seamos. El Señor ve nuestro corazón. El Señor ve lo que nosotros hacemos, cómo nosotros actuamos. El Señor ve nuestra vida diaria. Él no ve nada más que eso.
El Señor nos ve a nosotros y ve como nosotros somos, sin importar, como le digo, su condición, sin importar nada de eso. El Señor no le importa esas cosas. Y el Señor nos, nos llama a que nosotros no escuchemos las palabras del enemigo. Cuando el enemigo venga a su mente y le diga estas cosas, usted piense y recuerde lo que yo le estoy diciendo. Recuerde que Dios lo amó, que Dios mandó a su único hijo a morir por usted, a morir por mí, que no le importó tener que mandar a este único hijo para salvar a la humanidad, para que todos fuésemos salvos, para que usted sea salvo, para que su familia sea salvo. Hay una promesa de parte del Señor con respecto a nuestra familia. ¿Sabe? Cuando Dios lo creó a usted, lo formó desde el vientre de su madre, Dios ya tenía preparados los planes perfectos para su vida. Dios desde antes que usted naciera, Dios ya sabía lo que quería para su vida. Dios ya sabía el propósito que quería para su vida. Pero cuando Dios lo vio a usted, también vio a sus hijos, también vio a sus nietos, también vio a sus bisnietos, vio a toda una generación y otra generación y otra generación. Y Dios vio cómo lo iba a bendecir. Entonces, cuando usted piense en estas cosas, recuerde que el Señor ve todo, ve toda su vida, ve en usted el futuro. ¿Pero a qué me refiero con esto? A lo que yo le decía. Dios ve a sus generaciones futuras. ¿Quién va a salir de usted? Por eso es importante, querido hermano, querida hermana, que no desfallezcamos, que cuando nos sintamos quizá menos importante porque yo en la iglesia nunca he coordinado, nunca he orado en público, quizá nunca he predicado, o quizá muchas veces nosotros nos sentimos inútiles dentro de la iglesia. Piense en que Dios por algo lo escogió. Y no lo escogió por alguna condición especial, sino porque Dios conoce su vida, conoce cómo es usted. Le invito a que usted reflexione en esta palabra, a que usted pueda pensar en por qué Dios lo eligió, y no en el por qué Dios no lo eligió, sino que decir, no pensar por qué Dios me eligió siendo que yo soy malo, siendo que yo soy pecador, siendo que yo quizá hago cosas que no debería, sino que piense en por qué Dios me eligió. Simplemente por amor. Simplemente por amor Dios nos escogió a nosotros. Y simplemente por amor Dios mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros y por todas las personas del mundo. Dios no mira nuestra condición, nuestro físico, sino que Él mira realmente nuestra vida y cómo nosotros somos. Y para eso es necesario que usted se acepte y usted diga, no importa lo que me diga el diablo, no importa lo que diga el enemigo, no importa lo que quiera meterme en la cabeza, yo soy hijo, yo soy hija de Dios, pertenezco al linaje de Dios, pertenezco a este linaje real, a la familia real de este Rey de Reyes. ¿Qué mejor y qué mayor orgullo de saber que somos hijos e hijas del Rey de Reyes? Por lo tanto, a Dios no le importa quién es usted, no le importa quién soy yo. Usted solamente piense y diga, gracias Señor. Y cada vez que tenga la oportunidad, agradézcale al Señor porque lo escogió y porque Él tuvo misericordia de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.